Doctora Verónica Carrión, epidemióloga, como bien dices. Ayer escuchaba al doctor Kersenovich con Joaquín López Dóriga y me llamó mucho la atención las nuevas cepas de influenza. H5N3, ¿cuáles son ahora? Porque, ¿y cómo las van nombrando? ¿De acuerdo a qué? Mira, la influenza tiene dos proteínas que son las más importantes, que son proteínas de superficie, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. De la hemaglutinina hay 18 diferentes proteínas y de la neuraminidasa 11. Entonces puedes hacer todas las combinaciones de la 1 a la 18 con de la 1 a la 11 de la neuraminidasa. O sea que es interminable aquello. Sí, son más de 200 cepas las que puede haber. Y digamos que, a ver, voy a poner un ejemplo. Acuérdate que nosotros no le sabemos como sí, tú. Claro. De la H1N1 ahora a la H5N3. H3N1. N2, perdón. N2. H3N2. H3N2. Sí. Ajá. ¿A cada número que se le va aumentando hay un síntoma de más? No. Entonces, la sintomatología es la misma. El H3N2, lo que le están llamando supergripe, que no es una supergripe, o sea, no es nada nuevo. Este virus fue detectado en 1968. Fue de la pandemia de Hong Kong, que se le llamó pandemia de Hong Kong. Como en 1918 se le llamó pandemia española, la gripe española, en 1968 aparece este H3N2. Desde entonces está circulando. Las vacunas que nos ponemos cada año de influenza traen esta variante. Traen un H1N1 que fue el que provocó la pandemia de 1918, que lógicamente todos los años van cambiando los virus, no siempre se mantienen igualitos. Es como cuando sacas una copia, que sacas muchas copias y alguna copia te va a salir con una raya o algo. Pero a ver, van teniendo cambios. A ver, doctora Carrión, si lo puedo poner en palabras muy sencillas. Sí. Estamos más o menos generaciones iguales en este espacio. Sí. Generaciones en donde vivimos los 70, los 80, los 90, los 2000, 60 algunos. Jamás las gripes fueron tan fuertes como ahora. Yo me acuerdo de gripes de 2, 3 días, un caldito de pollo, un medicamento, uno. No. Solamente yo a mi alrededor, en estos momentos, tengo a 12 personas con neumonía. Sí, claro. En mi entorno. Sí. 2 niños, niño, niña, y el resto adultos, entre hombres y mujeres, con neumonía. Sí. En sus casas, con las puntas así del oxígeno, con el oxígeno bajo, algunos hospitalizados. Perdóname, yo eso llevo muchos años en un micrófono. Mira, y muchos años como periodista. Esto no existía. Yo te podría decir que esto es mucho secundario a lo que nos pasó con COVID. COVID hubo una inflamación multisistémica en todos los que tuvimos COVID, sintomáticos o no sintomáticos. Y hubo algún daño epitelial en nuestro sistema respiratorio. Hay mucha gente, la que tiene COVID prolongado, post-COVID, como se le llame, que tienen lesiones. O que nunca han acabado de estar bien. Exactamente, que nunca terminaste de estar bien. Hay muchas cosas que pasaron con COVID por la inflamación multisistémica que nos han dejado muchas secuelas. Yo nunca había visto tantos casos de herpes zóster antes de COVID como los he visto después de COVID. No había visto tantos brotes de mano, pie, boca, que es un virus, que es Coxsackie. ¿Qué? Coxsackie se llama el virus. Y es enfermedad mano, pie, boca, se llama, porque generalmente... ¿Y que te den la mano en el pie y en la boca? Exactamente. ¿Qué te da? Como vesiculitas, como bolitas de agua, te empiezan a salir bolitas de agua. Pues es una infección viral. O sea, hay 200 efectos secundarios o más. Muchísimas cosas que se incrementaron. ¿Por eso es que hoy nos estamos enfermando más? Puede ¿O más ser, intenso? Puede ser. Y además con las lesiones que pudieron haber dejado, pues lógicamente tienes más facilidad de tener complicaciones. Ahora, ¿qué es lo más importante? Vacunarte. El H3N2
ha tenido mutaciones que hacen que sea más transmisible. Pero a ver, ¿qué vacuna? Porque La vacuna de influenza. H3N2 es influenza. H1N1 es influenza. Y estas ¿y hay dos vacunas cepas, para cada una de estas? estas dos cepas vienen en la vacuna. Siempre han venido en la vacuna. Nosotros en México vacunamos desde 2004, se introdujo la vacuna de influenza al esquema de vacunación nacional. No nos podemos vacunar todos porque tampoco hay laboratorios que puedan producir los 8,000 millones de dosis de vacunas que se requieren para vacunar a todo el mundo. Pero México, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, todo el sector público, vacuna a la gente que tiene mucho mayor riesgo. Niños menores de 5 años, mayores de 60 y todos aquellos grupos vulnerables como personas con cardiopatías, personas diabéticas, obesos, pacientes que tienen cáncer, que están bajo tratamiento de cáncer, VIH, embarazadas, que es súper importante que se vacunen, diabéticos, porque también tienen mucho mayor riesgo de tener complicaciones. Sin embargo, todos nos debiéramos de vacunar. Pero sí, pero no alcanza las vacunas. Pero Manuel el sector Álvarez, sí. privado tenemos. En el sector privado hay, Sí. y roguemos que la gente tenga dinero para el sector privado, pero no sucede en todos los casos. Yo he reportado aquí cosas terribles en donde pues nada más hay 100 vacunas, se formaron 600 y a ver qué haces con las 500 que no tienen. Es un tema. Fíjense, Fer, yo no sé qué está pasando en Ciudad de México. Soy Manuel Álvarez de Zacatecas. Tengo parientes en Ciudad de México, pero de varios, como dices, con neumonía. Y acá no conozco a nadie que tenga neumonía. ¿No será lo que está el mugrero que respiran? Pues lógicamente, sumado, ¿no? mira, aunado a la contaminación, a que las bajas temperaturas hacen que subsistan más los virus, a las concentraciones de personas, al que finalmente no seguimos las recomendaciones, lavado de manos, uso de cubrebocas, estornudar, toser con el ángulo interno del codo o utilizar un pañuelo. Todos estos son factores que lógicamente hacen que podamos tener mucho más riesgo. Yo te voy a invitar próximamente, ya el siguiente año, doctora Carrión, para ver cómo nos ha afectado el abuso de antibióticos. Porque, oigan, no sé qué antibiótico, por decir cualquier marca. No, hoy ya necesitas uno Súper. infinitamente más potente. Y más caro. Y más caro. Mucho más porque caro. si no, no sales. Y luego se te junta la neumonía, como dicen acá, con diarreas, Fer. Sí. Es gripe o diarrea. Es que ahorita la sintomatología que está teniendo H3N2, Ándale. que es esta influenza está teniendo cuadros digestivos, diarrea, vómito, náuseas, aparte de que tiene, pues lógicamente la fiebre, que en influenza la fiebre es muy, muy severa, puede ser hasta 39 grados o mayor. Ay, doctor, a mí me dio el H1N1. No, hice mi testamento. No, yo juré que me moría. De hecho, Germán de ese escribe una columna despidiéndome, que me llamaba Ferrus, él. Despidiéndome porque dijo, no, ya esta niña no la va a librar. Sí. Durisísima. Es que sí, la influenza 9. 9. En 2009, sí. H1N1. Así es. Esa fue la pandemia de H1N1, pero no el mismo subtipo que tuvimos en 1918. No, pero esa pandemia no cambiado. salió de México. No, Tomaron claro yo que me no. acuerdo de Marcelo Ebrard, Claro que no. que era el jefe de aquí del changarro, Sí. y la verdad es que él tomó las medidas necesarias para que no se extendiera junto con... Sí, México tiene un plan de preparación para pandemias excelente. Excelente. Sí, pero luego te cruzas con un Gatell y pues es un genocida, básicamente, porque partiendo de la base que estaba en la playa, partiendo de la base que la hermana del presidente López Obrador en su momento murió de COVID y aún con eso decía no usen el cubrebocas. No, creo que sí hay que tener nosotros nuestras medidas porque sí importa mucho, están dando gripes muy feas y como dice la doctora Carrión, hay que vacunarse. Sí. Que ni qué.
Sí, vacunarse es lo principal, la principal medida que nos va a ayudar a no tener complicaciones, a no caer en un hospital, a no morir. Híjole, ¿qué tal ese final? Gracias, doctora. Muchas gracias. Vamos a Gracias. anuncios.